Profesora Lisbeth Cuba Samaniego, buenos días. Mi nombre es Mendoza Mejía René Michael, soy del grupo 6. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo parcial que tengo. Mis demás compañeros no parece que se retiraron y yo solamente voy a hacer este trabajo. Continuando con la exposición de la TA2, que también utilizamos esta misma armadura que tiene 7 nodos y tenemos fuerzas en el punto B, en el punto D y en el punto A, E. Reacciones en el punto A y en el punto G. Este es el modelo. De ahí, para calcular las reacciones y fuerzas internas por el método nudos de una armadura, como se vio en la TA2. Para eso hallamos las reacciones, en el reacción A, en el GY y en el AY. También calculamos los nodos. En el nodo A calculamos el nodo B, siempre haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y en la fuerza en el eje X igual a 0. Calculamos para los 7 nodos en el nodo C, en el nodo D y con sus respectivas gráficas. Igualmente calculamos lo que es los ángulos respecto a las distancias o calculando al arco tangente. Igualmente tenemos para el nodo E, tenemos para el nodo F y también para el nodo G. Este se realizar por el método de rigidez la misma armadura. Calculamos las reacciones, las fuerzas internas y desplazamientos. Esto es nuestra estructura. Para eso, aquí están nuestras reacciones en A, nuestras reacciones en G y los puntos de fuerza en el punto B, en el punto D y en el punto E. Para eso, de A a B calculamos una barra y le asignamos el número 1. Igualmente para la barra BD le asignamos una barra 2, DF le asignamos una barra 3, la F4 igualmente y así sucesivamente todas las partes que tienen cuadrado. Después para hallar las reacciones o las fuerzas de las barras, en este caso como esta parte no tiene una reacción, solamente ponemos una fuerza en el eje X y también ponemos una fuerza en el eje Y. Y a este le colocamos el número 1 porque más adelante va a depender de estos números, el número 2. Y así igualmente aquí en la parte D, por ejemplo, pusimos en el eje X y también pusimos en el eje Y. Correspondiente siempre al eje horizontal, primero designamos al eje horizontal y después designamos al eje vertical. En cambio, en las reacciones, como tiene acá una reacción en Y, solamente pusimos lo que es una reacción en X, así como se puede observar esta parte. Mientras que no es así, se le puede poner lo que es una fuerza en X y también una fuerza en Y, 5 y 6. Esto sería como aquí se puede ver como unas reacciones, las fuerzas internas y los desplazamientos dentro de nuestra armadura. Ya. Aquí continuando, realizamos un Excel, pusimos lo que explicaba hace poco, una ID de una barra 1 hasta la barra 11, unas cotas de cercano y unas cotas de lejano, pusimos una cota A y una cota B como se explicó. Pero para eso, por ejemplo, para el punto A pusimos lo que es los ejes, o sea, las distancias respecto al eje 0, que en este caso sería el A, respecto al eje X y respecto al eje Y, para el lado cercano, mientras que el lado lejano solamente sería para el eje X, X2 y el eje XY. La diferencial de X lo hallamos relacionando las distancias del X2 y el X1. La diferencia de estos dos nos da el de X. Y la diferencial de Y igualmente
hacemos con la distancia de y2 menos la distancia de y1 y tenemos estos valores. Para hallar las longitudes, lo que hicimos es calcular la raíz cuadrada de de x al cuadrado más de y al cuadrado, obtenemos las longitudes. Igualmente un área, nosotros estamos trabajando por ft cuadrado y para eso lo convertimos a ft cuadrado y nos sale una respuesta de 0.043. Trabajamos con un módulo de elasticidad que es 2 por 10 a la octava. Estos grados de libertad tienen que ver mucho porque depende mucho de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para nuestro trabajo anterior, o sea, la imagen anterior, utilizamos lo que es las cotas. Para el cercano utilizamos el 12-13 y lo que es lejano utilizamos el 1-2 y así sucesivamente. Por ejemplo, para el nodo 9 utilizamos lo que es cercano. Para E sería el 8 y 9 y para el lejano, que sería F, utilizamos el 5 y 6 y así sucesivamente para todos los 11. Después, pusiendo nuestros datos dentro del MATLAB, calculamos una en el workspace, calculamos con una variable k y hacemos doble clic y obtenemos esta matriz, o esta matriz que tiene, si mal no recuerdo, es 14 por 14 y aquí se puede observar lo que se está trabajando en cada variable. Más adelante también lo voy a poder explicar. Y para esto utilizamos continuando con la exposición, esta parte sería el trabajo realizado por MATLAB. Para eso trabajamos lo que es rigidez, lo que es agregar barra, el desplazamiento y calcular las reacciones. Al momento de calcular la rigidez o agregar la barra, siempre lo estuvimos guardando en estos datos para que no se pierda. Entonces pusimos lo que es la derivada, lo que es la dx respecto a dy, calculamos L respecto al comando sqrt. Para hallar las distancias, hallamos el coseno, el seno y el KE, energía de KE. Para esto utilizamos el fprint y para que cuando pongamos este punto de acá nos aparezca ese agregado y tal. Agregamos la variable identidad para que nos dé el valor. Continuando, estos son los códigos que se ha desarrollado en funciones. Por ejemplo, para la rigidez utilizamos la función k respecto a e. Utilizamos la rigidez con este nombre, rigidez m, y para eso utilizamos las variables en x1, y1, x2, y2, lo que es el área y la identidad. Siempre designamos nombres para no confundirnos y en esta parte utilizamos lo que es de x, de y y la longitud, lo que expliqué. Igualmente utilizamos para la barra, utilizamos la función, en este caso la función k, que todos los valores se van a ir dentro de k, para hallar con esta palabra que es gdl barra k. Igualmente designamos los valores que tenemos para cada uno y utilizamos el palabra for para, que va desde 1 hasta 4. Utilizamos el 4 porque nuestra matriz es de 4 por 4 y después utilizamos la palabra file, igual sería gdl barra, designamos este nombre, calculamos para nuestro vector, calculamos para nuestra columna, para nuestra fila y columna. Después utilizamos KD y terminamos con fprint para determinar lo que se va a mostrar. Continuando con la exposición, igualmente hallamos para el desplazamiento, estos son los códigos, hallamos la función y este es el nombre que vamos a guardar con nuestra función. Trabajamos para KG, grados de libertad, y la vector de fuerza. Igualmente los nombres
y para este caso utilizamos lo que es KFF igual KG igual desde que va desde 1 hasta los grados de libertades de F, eh, 1 hasta grados de libertad F. Y así pasamos hasta F, utilizamos lo que es Sherpar, utilizamos la fuerza, apoyamos desc y la invertida. Después calculamos f', el nombre y terminamos con un end. Igualmente para las reacciones utilizamos la función R, designamos esta variable reacciones en KD, tenemos nuestros nombres, utilizamos el GDLR, length, menos length para que nos pueda leer más rápido, el KFC, también el R y terminamos con nuestro rprint. Y esto es lo que tenemos nuestra matriz de 14 por 14 en nuestra barra de MATLAB. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesora. Eso sería todo. Gracias.